El senador Relkis despertó sobresaltado al escuchar. «Senador, despierte. Los humanos han roto el confinamiento». Su asistente, Yenro, estaba parado al pie de la cama. Yenro era una criatura de cuerpo redondo y bajo con 2 piernas robustas. Relkis nunca lo había visto mostrar otra expresión que no fuera la de aburrimiento, pero en ese momento parecía ansioso. El gran ojo que dominaba su cuerpo redondo estaba abierto de par en par y jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su chaleco. ¿Qué quieres decir con que han roto el confinamiento?, preguntó Relkis incrédulo. No sé más que eso, senador, pero el emperador ha convocado una reunión de emergencia del Senado. Debo llevarlo a la gran sala del Consejo de inmediato. Respondió Yenro, sonando nervioso. Muy bien, espérame afuera mientras me visto, ordenó el senador. El Telian inclinó la cabeza y salió rápidamente de la habitación, cerrando apresuradamente la cortina de la entrada tras de sí. Una vez solo, Relkis se sentó y balanceó sus 4 patas al lado de la cama. Se estiró hacia atrás y hacia arriba, sus pequeños cuernos que sobresalían alrededor de la corona de su cabeza se clavaban en sus brazos, pero su piel roja era demasiado gruesa para que siquiera los arañara. Sentirse más relajado después de su abrupto despertar, se levantó y comenzó a vestirse. Se puso las largas túnicas púrpuras sedosas que lo marcaban como senador y un brazalete de plata en su brazo que llevaba el escudo de su familia. Después de todo, él era un Morlá y para su raza, el linaje lo era todo. Yenro lo esperaba en el pasillo, rascándose ansiosamente el suelo con las 2 garras de su pie izquierdo. El pequeño asistente se giró y guió el camino a través de la gran y lujosa propiedad. A cada lado del pasillo, las puertas de habitaciones bien amuebladas estaban abiertas, mostrando la opulencia con la que estaba decorada la propiedad familiar. Pasaron por una sala de estar llena de elegantes sillas de cuero alrededor de una fogata, la biblioteca que su abuelo había curado entre los sistemas asentados, una sala de trofeos que su tío había llenado con capturas extremadamente raras de cacerías exóticas y un arsenal que contenía armas de un tiempo más oscuro, mucho, mucho tiempo atrás, cuando aún existía la guerra. Al salir, Relkis alzó la vista hacia el cielo, aún con los profundos tonos púrpura y rojo de la noche morlanian. «¿Qué hora es, Yenro?», preguntó. «Medianoche, señor». «Estoy seguro de que ningún senador está contento de ser convocado a esta hora», respondió Yenro, sosteniendo la puerta del aerodeslizador que tenía esperando. «Por el amor de los ancestros, ¿qué podría requerir esto del emperador?», dijo Relkis, subiendo al vehículo y tomando el asiento del pasajero. «No tengo idea, mi señor, pero debemos darnos prisa. Seguramente es importante», dijo Yenro, corriendo alrededor del aerodeslizador para saltar al asiento del conductor. Encendió las vacuolas del canal, los motores rugieron y la elegante nave plateada se elevó hacia los cielos. El vuelo sobre sus tierras siempre le complacía, pero esa noche había un oscuro presagio que parecía cernirse, sobre todo. Relkis esperaba que esto fuera solo su propia aprensión y no un mal augurio de lo que estaba por venir. Optó por ignorar tales pensamientos y dirigió su mirada hacia adelante para ver las grandes puertas que se alzaban en la distancia. Estas habían sido construidas hace 1 milenio, en la época en que su especie acababa de celebrar 500 años sin guerra y 200 años desde que habían dominado la división de la partícula existencial, proporcionándoles energía ilimitada. Fue entonces cuando los Cions del Tribunal Imperial habían hecho contacto con ellos telepáticamente, dándoles las instrucciones sobre cómo construir y alimentar estas grandes puertas que permitían viajar entre mundos. Así era como cada especie miembro del Imperio había logrado viajar más allá de sus propios planetas, tanto que se había convertido en ley. Las especies debían alcanzar estos hitos en este orden y mantenerlos durante estos mínimos antes de poder ser consideradas. Los humanos no habían hecho nada de esto, ni siquiera habían logrado la paz entre ellos. Entonces, ¿qué podrían haber hecho para merecer esta reunión? Los pensamientos de Relkis fueron interrumpidos cuando el aerodeslizador tocó tierra entre las 2 puertas. Sabía que una puerta llevaba al Nexus, una instalación casi del tamaño de un planeta que albergaba un portal hacia el mundo de cada especie miembro, así como portales aún por conectar. Casi nunca lo había usado,
solo una vez cuando había ido a visitar otro mundo como parte del entrenamiento político requerido para servir en la corte. Sin embargo, el portal al que se dirigían ahora lo usaba regularmente. Llevaba directamente a la sede del Imperio, el hogar de la especie psiónica y el lugar de reunión del Tribunal Imperial. Yenro saltó de su asiento y se apresuró alrededor del aerodeslizador para abrir la puerta de Relkis con una leve reverencia. Relkis sonrió. Él no creía en los sirvientes, pero aquellos que se ofrecían voluntariamente para ello a menudo lo tomaban con la mayor seriedad. El compromiso de Yenro, incluso para llevar a cabo este pequeño gesto, calmaba el corazón ansioso del senador. Bien, no debemos hacer esperar a nadie, mi fiel asistente, dijo al salir del vehículo y dirigirse hacia el portal. Yenro cerró la puerta y lo siguió, manteniendo el ritmo a pesar de la diferencia de tamaño entre ellos. Cuando llegaron al umbral, se detuvieron juntos y esperaron. ¿Están preparados? Sonó una voz susurrante y fina como un alambre en sus mentes. Estamos, respondió Relkis en voz alta. Una mano plateada con 10 dedos y 2 pulgares se extendió hacia él. Otra se extendió hacia Yenro. Al unísono, las manos los agarraron de los hombros y los atrajeron hacia adentro. Relkis sintió como su conciencia era arrancada de su cuerpo, sintió como los extremos de su cuerpo se evaporaban, sintió como la red de pensamientos en la que se había convertido estaba envuelta en un capullo de energía mental por su escolta psiónica. Intentó olvidar la fea verdad de las puertas, pero era imposible una vez que pensaba en ello. Viajar entre mundos no era realmente viajar per se, las puertas no eran teleportadores, después de todo. Estas puertas funcionaban como amplificadores de las señales psiónicas, permitiendo a un psions alcanzar mentalmente a través de distancias infinitas. Usarían sus habilidades para arrancar tu mente de tu cuerpo y memorizar la composición de tu cuerpo hasta la última partícula existencial. Tu cuerpo entonces era deshecho en un lado y rehecho en el otro antes de que tu mente fuera empujada de regreso dentro. Viajar sin un psions solo resultaría en la muerte. Era así como se mantenía la paz, como el imperio mantenía su poder, coopera o se cortado y varado. Pero funcionaba, y el imperio había sido amable con todos sus miembros, sin que ninguno se beneficiara más que otro. Relkis sintió que sus pensamientos se desaceleraban ahora, lo que significaba que el viaje estaba casi terminado. Y luego sintió que se detenían bruscamente por un breve segundo antes de que una brisa le rozara la cara. Habían llegado y él estaba de regreso en su cuerpo. Relkis abrió los ojos y se inclinó ante el psions solar que había ayudado con su paso. Yenro hizo lo mismo, aunque mucho más profundo. El solar era un poco más bajo que Relkis y mucho más delgado. Tenía 3 ojos rojos, uno sobre el otro en una línea que bajaba por el centro de su rostro triangular. Sus largos brazos colgaban ahora a sus costados, y jadeaba un poco, inclinándose ligeramente sobre sus 2 piernas de doble articulación. Su piel plateada brillaba con tanto sudor que casi parecía hecho de metal líquido. Claramente había estado trabajando arduamente en traer a los senadores a través de la puerta, uno tras otro, lo cual era mucho esfuerzo. Los otros solares a su alrededor estaban en condiciones similares, con otro equipo de espera para intervenir en caso de que su fatiga fuera demasiado para poder seguir tirando de las mentes a través del vacío de forma segura. Relkis se levantó de su reverencia y dijo: «Agradecemos tu esfuerzo, tirador de mentes». ¿Estamos entre los últimos? Ni siquiera cerca. Todavía nos queda la mitad del tribunal por atravesar. No te preocupes por nosotros, nos hemos entrenado para esto, su voz susurró en la mente de Relkis, jadeando por el esfuerzo. Asegúrate de no sobreexigirte y de descansar y comer bien después de esto. Gracias nuevamente, tirador de mentes, dijo Relkis, volviéndose para caminar por el masivo pasillo hacia las cámaras del tribunal. Este pasillo era grandioso y opulento, como todos los edificios en el mundo capital del imperio. Estaba alineado con estatuas de la raza de cada miembro, apareciendo en el orden en que se habían unido. Aquellos más cerca de la sala del tribunal eran los que se habían unido antes, y a la inversa, los más cerca de la puerta eran más nuevos. Todavía había espacio en el pasillo para más especies en caso de que alguna se uniera.
Aproximadamente a la mitad del corredor de estatuas, en el lado derecho, Relkis se detuvo como siempre lo hacía. Miró hacia arriba a la efigie de su ancestro, el senador Adrelis. Había sido Adrelis quien había recibido el mensaje de Uncions, había supervisado la construcción de las puertas y había ayudado a que su especie se convirtiera en un miembro respetado del tribunal. Yenro sacó de su chaleco una varita de incienso hecha de flores nativas de Morlá, así como un pequeño encendedor. Ambas las sostuvo hacia Relkis, quien las tomó. Relkis colocó la varita de incienso en un pequeño agujero en la base de la estatua, entre sus pies. Sostuvo el pequeño encendedor en el extremo superior de la varita y pellizcó, una pequeña chispa y una chispa estallaron entre sus dedos y un delgado rizo de humo flotó hacia arriba. Relkis retrocedió y se inclinó tan profundamente que sus cuernos casi rozaban el suelo, aún en una postura reverente, y dijo solemnemente: «Guíame, ancestro Adrelis, pues esta noche tu consejo puede ser muy necesario. Por nuestro honor y por el tuyo, mantendré nuestros valores. Que yo sea digno de los honores que ganaste». Luego se enderezó, cuadró los hombros y caminó hacia la sala del tribunal. A medida que avanzaba, vio a muchos otros haciendo lo que él acababa de hacer. Era costumbre para todos en el imperio, y así, el gran pasillo olía a 1000 flores diferentes de 1000 mundos distintos. Era el único lugar en la existencia donde se podía tener tal experiencia y era verdaderamente hermoso. Relkis y Yenro llegaron a la sala del tribunal tan rápido como las pequeñas piernas de Yenro lo permitieron. Relkis fácilmente podría haberlo superado, pero eso habría sido inadecuado y de mala forma para un senador, sin mencionar que Relkis disfrutaba la pequeña compañía de Telnian. Juntos entraron en la cámara principal, que consistía en mesas en forma de anillo, todas centradas en la sala alrededor de un gran estrado. Las mesas aumentaban gradualmente de tamaño para contener la mesa anterior dentro de ellas. Muchos senadores ya habían ocupado sus lugares, sentados en el lugar asignado a su planeta. Relkis y Yenro llegaron a su lugar en una mesa aproximadamente a medio camino desde el estrado en el centro. Al igual que las estatuas en la entrada, el orden de las asignaciones de lugares dependía del orden en que las especies se habían unido al imperio. A medida que ocupaban sus asientos, más y más senadores y sus asistentes entraban. Se le ocurrió a Relkis que el emperador podría haber convocado, literalmente, a cada senador. Si lo había hecho, sería la primera vez en la vida de Relkis que se convocaba un consejo de tal magnitud. El pensamiento sacudió a Relkis, esto era mucho más serio de lo que inicialmente había asumido. Él y Yenro esperaron pacientemente a que el resto encontrara y ocupara sus lugares. Intercambiaron asentimientos tensos de reconocimiento con algunos otros representantes cercanos a medida que llegaban. Parecía que todos estaban conmocionados por la convocatoria y sus implicaciones. Los humanos han roto el confinamiento, recordó Relkis las palabras de Yenro. ¿Qué podría significar eso? Era imposible, ¿verdad? Relkis sacudió la cabeza, sabiendo que pronto lo averiguaría. Un profundo y resonante tono vibró por la cámara, silenciando a todos. Relkis levantó la vista para ver un enorme disco de arcilla colgado al final de la sala. 2 asistentes solares reales golpeaban el disco con grandes mazos de cuero. Otro tono sonó, se hizo un momento de silencio y luego un tercer tono resonó por la sala. Los asistentes solares se volvieron y se quedaron rígidos con sus mazos alzados a sus costados. Y entonces Relkis lo vio. El emperador solar entró desde detrás del disco y con pasos rápidos tomó el estrado en el centro de la sala. Se giró y escudriñó el Senado a su alrededor antes de hablar. Senadores, he convocado este consejo para discutir desarrollos graves. Algunos de ustedes están familiarizados con este tema, otros quizás no tengan la menor idea. Con este fin, permítanme hablar y ponernos a todos en la misma página, así podremos discutir cómo deseamos escribir lo siguiente. Continuó explicando que estaban observando una especie, los humanos, que llamaban a su planeta Tierra y a su sistema solar, Sol. Su sistema estaba en el borde del territorio del imperio. Relkis estaba familiarizado, el imperio había estado observando a estos primates,
obteniendo información sobre ellos con su alcance psiónico. Tenían el potencial de ser candidatos para unirse al imperio, pero aún no habían hecho la paz entre ellos. Pensamos que quizás un día estos humanos podrían unirse a nosotros, dijo el emperador con frialdad, pausando y luego susurrando casi. Pero han roto la ley evolutiva. Un silencio impactado reinó en las cámaras, como si a todos les hubieran sacado el aliento con esa afirmación. ¿Qué quieres decir con que han roto la ley evolutiva, mi señor?, preguntó un senador. Una buena y razonable pregunta. Sabemos que la ley evolutiva establece que una especie primero se domesticará a sí misma, haciendo la paz. Luego domesticarán la partícula existencial, otorgando energía. Finalmente seguirán al solar en la construcción de sus puertas, domesticando la distancia y ganando unidad. Se llama ley no porque nosotros la imponemos, sino porque siempre ha sido así. Es ley de la misma manera en que lo es la gravedad, simplemente es. Los humanos han hecho lo contrario. Un alboroto casi estalló, una cacofonía de preguntas, todas cascadas en una en particular que resonó entre 100 gargantas. ¿Cómo?, preguntaron. El emperador dejó que la pregunta en shock permeara la sala por unos momentos y luego silenciosamente levantó una mano plateada. La cámara se calmó e inmediatamente quedó en silencio. Hemos estado observándolos, obteniendo información de sus mentes cuando podemos. Justo esta última noche hemos aprendido verdades horribles sobre ellos. Los humanos han tenido otra guerra entre sí, alimentada solo por su desdén por las apariencias y creencias de los demás. Esta guerra consumió su planeta entero, no hay región de su mundo que no haya sido tocada por este conflicto. El emperador hizo una pausa, permitiendo que la última frase resonara en el aire antes de continuar. Así es, en lugar de convertir este glorioso regalo de estudio en energía renovable ilimitada, han optado por desatarlo unos contra otros. Lanzaron un explosivo armado con partículas existenciales en no una, sino 2 de sus ciudades. No apuntaron a los ejércitos del otro, sino a su gente, a sus ciudadanos. Estos humanos están obsesionados con la guerra, la han llevado a niveles inauditos antes entre cualquier especie inteligente. La sala se quedó en silencio mortal ahora, al aprender que una especie había avanzado tan rápidamente destruyéndose mutuamente. La evolución y el avance estaban destinados a ser impulsados por la paz y el crecimiento compartido del conocimiento. La idea de que estos humanos habían sido candidatos para el imperio enfrió a Relkis hasta los huesos. Se puso de pie y declaró: no podemos dejarlos unirse a nosotros. No podemos permitirles la tecnología de las puertas. Deben ser contenidos en su propio sistema. Rugidos de acuerdo sacudieron la sala. Relkis se sentó y sintió un tirón en el dobladillo de su túnica. Yenro estaba allí con un paño en la mano. Mi señor, su frente, susurró Yenro. Relkis, dándose cuenta de que las revelaciones sobre los humanos y la imagen que todavía colgaba en el aire lo habían hecho comenzar a sudar de miedo, tomó el paño y se secó la cara. Mientras terminaba, vio al emperador ponerse de pie y caminar hacia el estrado. Se paró junto al Sions, volviéndose para inspeccionar la sala. Veo que el mismo miedo que ahora me agarra tiene a todos ustedes en su control también. Esto es bueno y razonable, dado lo que sabemos. Pero el senador Relkis tiene razón. Mientras no compartamos la tecnología de las puertas con los humanos, mientras los humanos nunca sepan de nosotros, esperemos estar bien. Dejemos que se hagan la guerra entre ellos. Quizás en unos pocos cientos de miles más de sus años, habrán aprendido la paz o quizás se habrán aniquilado completamente en los fuegos de la guerra, o quizás continuarán dominando el gran vacío y llegarán aquí. Se detuvo y sacudió la cabeza, sus hombros cayendo. Pero no deseo no hacer nada. La posibilidad de esta amenaza es demasiado grande. Propongo ahora nuevas leyes respecto a los humanos. En resumen, se prohibirá contactar a los humanos sin el consentimiento expreso del Senado completo. Se prohibirá observar a los humanos a menos que esté autorizado y supervisado directamente por el Senado, el emperador y el jefe de ciencia. Se prohibirá establecer nuevas especies miembros que puedan descubrirse dentro de los 1000 años luz del sistema humano.
Un gran número de senadores comenzó a protestar en voz alta la última declaración, todos clamoreando unos sobre otros. Relkis no estaba entre ellos, podía ver la razón del emperador. Si establecían nuevos miembros demasiado cerca de los humanos, arriesgaban el descubrimiento. Si los humanos aprendieran de ellos, o peor, de las puertas al observar a una nueva especie miembro construyendo las suyas, podría significar la destrucción para todos. Como estaba ahora, el viaje a través de las puertas era imposible sin la ayuda de los Cions, pero la tasa de avance de los humanos traía consigo la posibilidad de que alteraran eso. Eran muchos, sí, pero esos sí podrían ser las únicas salvaguardias del imperio, especialmente considerando que los humanos estaban montando cohetes en el vacío. El emperador dejó que los senadores expresaran sus objeciones antes de dirigirse a todos ellos de una vez. Entiendo que esto limita y potencialmente castiga a miembros aún por descubrir. Sin embargo, estos humanos representan una amenaza demasiado grande. No podemos arriesgarnos. Debemos buscar en otro lugar nuevas especies para unirnos. Estas leyes serán votadas, y si no se aprueban, las respetaré. Decidimos nuestro destino juntos, ese es el punto completo de este imperio. Al terminar, monitores de interfaz pequeños se deslizaron hacia arriba desde las mesas frente a cada senador. Era hora de votar sobre estas políticas propuestas. Relkis votó a favor de las 3 provisiones, pulsó la doble confirmación en cada una y luego esperó a que el resto del consejo votara. Miró alrededor de la sala y vio a muchos senadores discutiendo en voz baja con sus asistentes. Los asistentes Telian siempre brillaban en momentos como este, tenían una forma de ayudarte a analizar pensamientos difíciles solo hablando sobre ellos contigo. Parecía que esta votación no era tan fácil para los otros senadores. Esto tenía sentido para Relkis, después de todo, su especie era una de las pocas que aún tenía registros de sus guerras. Él era uno de los pocos cuyas familias habían hecho su camino hacia la prominencia a través de ella. Él era uno de los pocos que aún sentía culpa por las acciones de algunos de sus ancestros. Haría cualquier cosa para restaurar su honor, incluso si eso significaba bloquear a algunas nuevas especies de unirse. Tomó un tiempo, pero eventualmente cada senador había votado. Cuando los votos se contaron y verificaron, el emperador se puso de pie y tomó el estrado nuevamente. Una vez más giró lentamente en el estrado para asegurarse de tomar a cada senador presente antes de decir: la votación ha quedado así, las 2 primeras leyes propuestas han sido aprobadas y son efectivas inmediatamente. Habrá una política de tolerancia cero con estas, con un estricto cumplimiento. La tercera ley fue aprobada en base provisional por un margen estrecho. Solo entrará en vigencia si se declara un estado de emergencia o guerra por el emperador en funciones. Dioses estelares prohíban que alguna vez lleguemos a ese punto. El emperador se giró y miró en dirección a Relkis y dijo: ahora pido voluntarios. Deseo formar un comité de tareas especial para que creemos planes de contingencia. ¿Quién entre ustedes formará parte de él? Pido ser incluido en los procedimientos, pero creo que sería mejor si fuera liderado por alguien que conozca la guerra. Senador Relkis, te pido que tomes la iniciativa en esto. Sé que tienes tanto interés en mantener la paz en el imperio como yo. ¿Lo harás por mí? Relkis estaba sorprendido, nunca había sido señalado por el emperador antes, ni se había dado cuenta de que el emperador entendiera tan bien su motivación. Echó un vistazo a Yenro, quien asintió una vez. Relkis se puso de pie y se dirigió a la cámara. Honras a mis ancestros y a mí mismo. Acepto esta tarea. ¿Quién se unirá a mí para que, en caso de que lo peor suceda, estemos preparados para asegurar la paz? La sala estaba quieta y en silencio, y por un momento, Relkis pensó que nadie se ofrecería como voluntario. Entonces, el senador Sinki Real se levantó de su lugar. Era una masa gelatinosa morada y grande, como todos los de su especie. Poco después, un pequeño senador bípedo con alas de plumas de la suma se levantó también. Eran otros senadores cuyas especies habían documentado sus conflictos. Relkis asintió con aprobación,
Estos eran los senadores perfectos para el trabajo. Entendían la necesidad de evitar un conflicto con los humanos tan bien como él. Haremos el trabajo, mi emperador, dijo Relkis con una reverencia. Aquellos que se ofrecieron como voluntarios también se inclinaron. No podría haber pedido más. Gracias, senadores, por su tiempo hoy. Si no hay nada más que necesite discutirse con urgencia, la sesión ha terminado. Aquellos de ustedes en esta nueva tarea, por favor quédense para que podamos discutir esto más a fondo. Mi señor, noticias urgentes. Un Sions irrumpió en la sala, interrumpiendo al emperador. Bueno, ¿qué es? Dijo el emperador con tono crujiente. Hemos cometido un grave error. La información que teníamos estaba atrasada unos 24 años terrestres, como saben. Habíamos estado buscando formas de obtener información más actualizada. Intentamos una y creímos que era prometedora. Usamos lo que los humanos llaman ondas de radio para amplificar nuestras propias señales psiónicas. Escuchamos transmisiones de noticias del año humano 1977, lo más reciente que hemos podido hasta ahora. El Sions hizo una pausa, pareciendo nervioso. Y los humanos nos detectaron. Ahora saben de nosotros, dijo el Sions con voz temblorosa. ¿Cuál fue la respuesta humana? ¿Cuánto saben? ¿Nos traerán la guerra? El emperador disparó las preguntas con autoridad. No lo sabemos, señor. Tan pronto como supimos que nos habían detectado, cesamos todas las señales, dijo el Sions, encogiéndose de miedo. Relkis sabía que el emperador no haría daño al Sions, era demasiado bondadoso para dañar al mensajero, pero aún así empatizaba con la difícil situación del Sions al entregar tan graves noticias. Relkis sintió que sus piernas flaqueaban y cayó en su silla, atónito. Los humanos, que habían desatado la furia de la existencia entre ellos, que habían construido y montado cohetes explosivos hacia el gran vacío, los humanos que habían roto cada patrón excepto el de la guerra, ahora sabían de ellos. Relkis sintió que la transpiración del miedo de antes empeoraba mucho esta vez. Limpió su frente con el paño que Yenro había proporcionado antes de que la presión de su nueva tarea y el rol de liderarla se duplicara. Sintió el peso de ello y el miedo a los humanos aplastándolo. Yenro colocó una mano en su brazo, y sintió cómo se recompuso mientras su fiel asistente compartía la carga con él. Mientras Yenro estuviera a su lado, ayudando a compartir el peso, sabía que podía manejarlo. El resto de la cámara estaba lleno de miedo y pánico abiertos. Muchos de los senadores de especies más cercanas a los sistemas humanos eran los más ruidosos. El emperador nuevamente levantó una mano, silenciándolos. Entiendo sus miedos, son también los míos. Propongo que comencemos los esfuerzos de reasentamiento por adelantado para aquellos que deseen hacerlo. No podemos abandonar a nuestra gente a este riesgo, dijo, calmando gran parte del pánico. Relkis se puso de pie y miró sobre sus compañeros senadores y al emperador. El emperador hizo un gesto para que se acercara y se parara junto a él. La aprensión se apoderó de Relkis mientras caminaba hacia el estrado. Mis colegas y emperador, creo que debemos enfrentar una verdad grave que nunca antes hemos enfrentado. Hemos enfrentado muchos grandes desafíos y nos hemos apoyado mutuamente a través de ellos. No veo por qué esto será diferente. Debemos esforzarnos por la paz donde podamos, pero también debemos estar preparados por el deseo de guerra que ellos albergan. Debemos trabajar juntos, aprovechando las ventajas de cada especie miembro para construir defensas contra estos cohetes humanos. Pueden venir a través del gran vacío tras nosotros. Esta es una posibilidad que no podemos ignorar, pero si lo hacen, nos encontrarán listos y esperando. Si el amor por la guerra de los humanos nos encuentra, no nos encontrarán faltos, concluyó Relkis. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia,
o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.